Saber que se puede, querer que se pueda, ¿no? Dice Diego Torres, color esperanza. Ay, sí. La esperanza que nos falta tanto, viste que empezamos entre el día nublado, con lluvia. Si nosotros empezamos a hablar de todo el bajón, De todo lo malo que está pasando, lamentablemente. Pero ahora vamos a hablar un poquito de lo bueno. Estamos con Marina Begonja. Marina, ¿cómo estás? Ella es psicoanalista. Te estamos saludando a Abigail Lasalle y Cristian Romero. Hay que hola ponerle un poquito María. de Hola, ¿cómo color están? esperanza a todo esto. ¿Se puede? Qué difícil, es la idea, ¿no? Es la idea que en estas épocas de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, encontremos ese lado positivo, que aunque uno se lo proponga, lejos está de venir desde la voluntad. Sabés que es un buen tema el que tocaste, porque no sé, Avi, si vos también escuchaste muchas veces, no, vos mentalizate que si te mentalizás los consejos, a veces no es tan fácil. Si no, No, ¿sabés ojalá, qué? Estaría acá sentado no en un sillón, sino en billetes, o sea, por Pero ejemplo, ¿no? claro, pero claro. Eh, ojalá, eh, ojalá fuera así. es como, viste, cuando te dicen, no, porque vos le tenés que pedir al universo y el universo te lo va a dar, viste, como que parece como que el universo, no sé, cumple los sueños, es el Aladín, viste, no sé qué onda. Pero todo es así. No, mente positiva. ¿De dónde sale esa historia de la mente positiva, de esta cuestión, como si fuesen los libros de autoayuda, viste? Me hace acordar a los primeros libros de Bucay, viste? Que era, Y bueno, convengamos que si uno escucha cosas lindas, ¿no? Piensa cosas lindas, obviamente que uno le cambia el estado de ánimo en ese momento, pero las cosas que están mal desde la base hasta que nosotros no hagamos su cambio de posicionamiento, eso va a permanecer el malestar. Entonces sería tan fácil que podamos escuchar una música linda o proponernos estar bien y que así sea, pero bueno, es un proceso más difícil, por eso uno en un proceso de análisis, en un proceso de terapia, tiene que encontrarse con otras cosas, con los armados que están, de cómo funciona la mente, ¿no? Que es más difícil que leer algo bonito y a partir de ahí estar de buen humor. Digamos, persona en sí, ¿qué cambios pudo generar esta pandemia? ¿Se pueden modificar esos cambios con algún trabajo o quizás son ventajosos, ¿no? Bueno, es interesante esto que decís, Cristian, porque de alguna manera la pandemia viene como una crisis, ¿no? Y toda crisis, tanto en lo personal, en lo subjetivo, como también a nivel organizacional, a nivel social, a nivel familiar o en una pareja, ¿no? Viene a hacer un poco tambalear las cosas. En realidad no es que produce síntomas, que produce depresión, sino que evidencia, ¿no? Pone a la luz eso que ya estaba funcionando mal. El encontrarnos de repente las 24 horas en casa, con quienes convivamos, los que convivían con su familia, se pone en juego 24 horas esos vínculos familiares o de pareja, o los que vivían solos, encontrarse con la soledad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto puso en evidencia y vino a mostrar ahí a que salga a la luz eso que ya venía funcionando mal. Ahora, como vos decís, bueno, quizás esta crisis, como toda crisis, dice, es oportunidad, nos da la oportunidad de rever esas cosas que quizás en lo cotidiano hacíamos a un lado, no le prestábamos atención, y nos enfrentó con esa realidad de que, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo que nos angustia? ¿Qué hacemos con lo que nos produce malestar? ¿Con lo que se enoja? Y a partir de ahí es posible un cambio. A partir de primero reconocer lo que está funcionando mal y a ver qué hacemos con eso. Depende con lo que se encontró cada uno. Pero seguro que como toda crisis, digamos, nos transforma y nos produce encontrarnos con esta nueva realidad, ¿no? Y nadie se va de esta pandemia sin encontrarse con algo nuevo, porque nos encontramos con cosas que antes no veíamos, porque en la vorágine también de lo cotidiano, del ir y venir, no estamos atentos a un montón de cosas que estando en casa empiezan a aparecer. Y fue ahora, complicado para todos. si vos tuvieras que poner en la balanza, diríamos, eh, ¿se perdió más o se ganó más con la pandemia? Y sobre todo el año pasado, que fue los primeros 3 meses más o menos de encierro total. ¿Se ganó más o se perdió? Y tiene que ver con cómo se lo propuso uno, porque, por ejemplo, con mis pacientes que ya venían en un proceso, ¿no? De autoconocimiento, de alguna manera la pandemia produjo ahí una introspección, ¿no? Y la cuarentena. Entonces, empezaron a avanzar a pasos agigantados en análisis, porque era empezar a notar un montón de cosas también.
Entonces, en ese punto yo creo que hubo más ganancia que otra cosa. Es verdad que, bueno, que hay cosas que se pierden y que también es necesario duelarlas, ¿no? Como el querer estar con el otro, el vincularse, el tener la libertad de poder ir y venir como uno hacía antes, pero bueno, como todo, algo se pierde y otra cosa viene en su lugar. El tema es tener la capacidad de poder ver eso y permitir ese desplazamiento, esa metáfora que es, bueno, esto no se puede, otra cosa. ¿Sabés que escuché mucho también? Y a ver, Cris, si vos coincidís en esto. Muchas de las personas decían que se encontraron en el encierro, diríamos, en un lugar chico que tal vez en el ir y venir, en la vorágine, no se daban cuenta que el lugar era chico. Por ahí vivían solos, está fantástico. Ahora, si se encontraron donde había 2 o 3 personas o la familia en el lugar chico, fue como decir, más allá del crecimiento personal, del autoconocimiento, de encontrar cosas, fue encontrarse con el otro, con sus defectos, con sus virtudes, 24/7. Y estalló todo. Bueno, esto que decís también de la casa, de las paredes de la Claro. casa, que descubrimos todos los rincones, ¿no? Y también se hicieron cambios, muchos postaron a cambios en la casa, pintaron la casa, los que pudieron, bueno, empezaron a encontrarse también con la casa, porque a veces en lo laboral, ¿se dieron cuenta la cantidad de horas que trabajamos? Es un montón, los que no trabajaban en casa, a veces estar un montón de horas fuera de casa, entonces llegamos a casa, comemos y dormimos. Y ahora era encontrarnos también trabajarnos en casa, y trabajarnos en casa con todos en casa, Claro. porque no es lo mismo estar solito que estar con los chicos, la pareja, el perro, los gatos. Pará un poco que estoy haciendo un programa de radio. Deja de hacer ruido, che. Los vecinos también, nos enteramos que los vecinos tienen perros que ladran, que hacen ruido. Escuchame, lo tengo a mi vecino ahora cortando el árbol, está con la máquina. Claro, y yo estoy acá haciendo el programa. Bueno, a mí me pasaba mucho con la terapia virtual, con los pacientes, esto, y fue muy loco lo creativo, ¿no? De encontrar esos espacios de intimidad, porque claro, no es lo mismo tener una reunión quizás de trabajo que uno lo puede tener en el comedor, que el espacio de terapia que uno necesita esa intimidad. Cuando uno vive con otros y comparte quizás habitación y demás, y no está seguro de si el otro está escuchando del otro lado, se tiene que ingeniar para encontrar espacio de intimidad, dígase, el baño, el auto. Se han patio, filtrado la videos, terraza. Marina. Se han filtrado videos no sé, me acuerdo si fue acá en Argentina o en otra parte del mundo, pero me han llegado videos de la maestra dando clase y atrás salía el novio con la toalla envuelta, ¿no? Claro. Y sí, sí, ¿cómo decimos? Bueno, suspendamos todo que tengo que trabajar. Bueno, pues el otro también tiene su vida, sus actividades. Así que bueno, nos encontró con todo eso y mucho más de la pandemia, claro. Y lo difícil de la virtualidad que por un lado permite, pero que también convengamos que no es lo mismo. No, No, coincido. Al menos para nosotros y con Avi lo hablamos, no es lo mismo hacer radio de esta manera que estar en forma presencial en el estudio. Es totalmente distinto. completamente diferente. Pero no solamente por la radio, mira, también en un momento recordemos el cumple Zoom, Sí. la cena Zoom. Viste que muchos se quedan callados, claro, porque son 300, bueno, 300 no, pero 10 poner en el cumple de Zoom. ¿Y quién habla? Y están todos callados esperando para no pisarse, es un tema. Claro. Y además horrible, porque vos ves a la persona sola en su casa, soplando la velita, todos le cantamos el feliz cumpleaños, un espanto. O sea, es esa cuestión de lo que nosotros necesitamos tanto, además, de lo que es el abrazo, el beso, el afecto, ¿viste? Tocarse, se perdió. Y lo necesario de poner el cuerpo. Y Claro. esto se nota sobre todo en los chicos. Los chicos están acostumbradísimos al contacto, al jugar con otro. Y también esto que decís, Abigail, de lo afectivo, ¿no? También del beso, del abrazo. También el que vivía solo, de repente encontrarse semanas, meses sin encontrarse con el abrazo de un otro, muy complicado. Y uno se da cuenta recién cuando esta pandemia y este aislamiento lo vino a mostrar. Ni hablar de la gente grande, ¿no, Marina? Porque ahí hubo un problemón enorme. Durante todo el año pasado estuvimos hablando de si había que abrazarlos, no había que abrazarlos, si había que ir a verlos. Yo siempre cuento lo mismo. Mi mamá, que es una persona, que es una adulta mayor, diríamos, que es de riesgo,
yo intentaba no abrazarla, y ella un día me dijo, mirá, Abigail, dice, si vos venís a mi casa a verme, ¿y cómo no te voy a abrazar, hija? ¿Entendés? Era como, ella necesitaba ese abrazo. Y Bueno, así como mi mamá, todo adulto mayor con el que hablo le pasó lo mismo. ahí es donde entra un poco en contraposición la salud física y la salud mental, ¿no? De esa necesidad, ¿no? Y decimos, bueno, ¿hasta dónde ese aislamiento? Porque somos seres sociales y necesitamos de ese contacto. Claro. Ahora, esto que decís los adultos mayores es muy interesante porque fíjate que muchos nos pudimos adaptar dentro de todo bien, laboralmente o vincularmente, por la tecnología, por lo que la virtualidad permite. Y no todos los adultos mayores manejaban el celular, el Zoom, ¿no? Y no solo para vincularse, sino también para trabajar, digo, en diferentes áreas, puede ser la docencia, puede ser en psicología, pero de repente estar haciendo una videollamada, ¿no? Era algo nuevo y por eso creo que esto que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, ¿qué permitió o quiénes pudieron salir airiosos de esta situación de pandemia? Bueno, como toda crisis, siempre los que son flexibles, porque los que tienen la flexibilidad de adaptarse al cambio, ¿no? En vez de querer aferrarse a su armado, de querer conservar eso que estaba, bueno, hay que situarse frente a lo nuevo y dejar y duelar eso que, bueno, que ahora no se puede, ¿no? Lo que pasa que, de alguna manera, esto fuera de la pandemia, pero se pone en juego también en esta situación, que es, ¿qué hacemos con lo que no se puede? Y eso, en realidad, tiene que ver con armados previos de cada uno, porque fíjense que frente a lo que no se puede tenemos al transgresor, que tenía la oportunidad perfecta para encontrarse con lo prohibido ahí y jugar con eso. O también los que se angustian, los que niegan, ¿no? Nos preguntamos por qué, cómo puede ser que había que usar barbijo, había que estar aislado y estaba el omnipotente negador que decía, no, acá no está pasando nada, todo esto es mentira, ¿no? Bueno, esto en realidad son armados de estructuras previas a la pandemia que de nuevo se vislumbran en este momento, pero que ya estaban. El que ya venía funcionando con estos mecanismos de negación, los aplicaba en otro. Esta negación en realidad, bueno, es algo natural y es un mecanismo muy común en la infancia, ¿no? Es un mecanismo de defensa que utilizamos, por ejemplo, para pensar en Papá Noel, ¿no? Hay cosas que uno no registra, ¿no? Y hay cosas que mismo en lo que vino a evidenciar la pandemia, que tiene que ver con la posibilidad de morir, el encontrarnos con que somos vulnerables, ¿no? Esto es algo que uno intenta negar en lo cotidiano. Claro. Y cuando somos chicos, que también todos nos encontramos con esta pregunta de la muerte, nos vamos a morir y demás, bueno, uno algo de eso pudo elaborar, pudo responder, pero encontrarnos con esta situación nos hizo como regresar. Entonces era muy probable que hayan muchos negacionistas que estén por ahí omnipotentes no queriendo cuidarse. Y bueno, y están los otros que pudieron adaptarse y hacer algo con eso limitante. Y ahora, Marina, los chicos, por ejemplo, recién hablábamos de las personas mayores. ¿Los chicos les es más fácil salir de esta situación? ¿Es necesario que vuelvan a las aulas a reencontrarse con esa vida que tenían antes? ¿O pueden seguir manejándolo por su forma de ser? Porque hoy en día un nene de 2 años te maneja un celular, pero por su forma de ser pueden seguir haciéndolo tranquilamente desde la virtualidad. Y bueno, a ver, esto que vos decís es cierto, los chicos con la tecnología se manejan desde muy chicos, ya tienen clarísimo cómo omitir el anuncio de YouTube, o sea, realmente ¿Sí? no es como nosotros y como esto que hablábamos de los adultos mayores. Y en general con todo, y lo vemos en diferentes cuestiones, como en el aprender un idioma extranjero, ¿no? Los chicos se adaptan más fácilmente, son más flexibles. Ahora, si es necesario o no es necesario, bueno, por un lado sabemos que lo vincular, como decíamos antes, no es lo mismo en la virtualidad que en la cara a cara. Los chicos necesitan poner el cuerpo, necesitan el contacto con otros. El tema es ese, que todo eso no se puede, y aunque vuelvan a las aulas tampoco se va a poder, porque en el protocolo no pueden estar compartiendo la galletita mojándola en el café con leche del otro. Obviamente que esto, cumplirlo es más fácil para los adolescentes que para los chicos de jardín. Pero más allá de si virtual o presencial, digamos, todavía este contacto que los chicos necesitan no se puede. Y es mucho también lo que se pone en riesgo. Hay diferentes realidades en torno a la vuelta a clases, porque tenemos por un lado los padres
que estuvieron con los chicos en casa todo el año, que es difícil estar con los chicos mientras uno trabaja virtualmente y demás, o algunos no tienen quien los cuide y demás. Los chicos que necesitan, como decíamos, de ese vincularse, de ese compartir, de ese socializar con pares, y los docentes, que la verdad que los docentes para mí se ganaron el premio este año de pandemia a la adaptación, que como decíamos antes, tuvieron que salir a adaptarse a la virtualidad, a manejar plataformas que desconocían. Pero ahí me parece que teníamos un punto negativo, Marina. Si pensás distinto, decímelo. Pero un docente ya tenía que tener esas herramientas manejadas, me parece. Me parece a mí que no había que esperar la pandemia para que pueda desarrollar lo que es toda la plataforma digital un docente. Sí, vos decís, pero ¿por qué? Pero justo porque tiene que transmitir a los chicos y para mí ya tenía que tener conocimiento de lo que era cómo transmitir una clase o cómo enfocar una cámara. Hay docentes que decían, yo no sé, nunca hice una videollamada o no. La virtualidad es algo con lo que se convive hoy en día y si Ah, vas a bueno, transmitir a chicos, me parece que el docente, pero no digo solo que le caiga al docente, sino voy a los gremios, voy al Ministerio de Educación, a hacer una capacitación cada tanto de integración y adaptación a la actualidad, porque hoy en claro, día... claro. Bueno, de alguna manera igual los docentes están siempre permeables, en contacto con eso que traen los chicos, con lo que traen los adolescentes, aprenden las bandas de rap de último momento, uno está en contacto con eso, pero es lo que decíamos antes, de acuerdo a cada uno más allá, si es docente o no es docente, qué tan flexible es en adaptarse a las nuevas tecnologías, a lo nuevo en cualquier ámbito, ¿no? Y cuanto uno se resiste, digo, esto pasaba en su momento con las máquinas de escribir y cuando salió la computadora, no, yo sigo con la máquina de escribir, bueno, eso ya está, no va más, y el que siga con la máquina de escribir hoy en día quedás fuera de todo un sistema laboral, de educativo, vincular. Digo vincular porque si no, no teníamos el Zoom, el WhatsApp, era imposible estar en contacto con otro, ¿no? Ujú. Pero bueno, volviendo a esto de la vuelta a clases, digamos, sí, es necesario para todos, docentes también, integrarse a las tecnologías, pero digamos, también había muchas cosas que se pusieron en juego que quizás de otros ámbitos no estábamos conscientes. Yo tengo muchos amigos docentes que me hablaban de la incertidumbre laboral también que se vivía. Digo, porque los chicos no estaban yendo a jardín, por ejemplo, iban a cerrar salas, ¿no? Entonces, por un lado es adaptar también la clase, porque por más que uno súper sepa cómo manejarse con la tecnología, ¿no? La clase hay que hacerla virtual, entonces hay que hacer videos, hay que usar, vi que hay un montón de aplicaciones para crear dibujitos, Ujú. para marcar verdadero Pero falso, ¿no? pero en eso, Bueno, Marina, yo coincido un poco con Cris, que es que hay una base, diríamos, de la formación docente que no se le está dando bola dentro de la formación, que no se le está prestando atención, cuando en realidad es absolutamente necesaria en este momento donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Así como había profes o maestros o maestras que estaban haciendo esto que vos decías, me bajo los videos, me bajo las aplicaciones, veo cómo hago una clase de matemática para que se entienda mejor, una clase de química para que se entienda mejor. Había otro que cuando grababan el video era una cosa así, ¿entendés? No había manera, o que no le podían enfocar al papel. Ujú. Y en este punto me parece que también los adolescentes, sobre todo, que fueron los que más la sufrieron, no por ahí el más chiquito, pero el adolescente que estaba acostumbrado a la presencialidad, a ir a la escuela, a estar hablando con el docente o con el tutor o lo que fuere, se encontró en la soledad plena y además con alguien que no le podía explicar o con alguien que le explicaba muy bien, en el mismo nivel, ¿no? sí, y donde ahora el papelito que antes nos tirábamos eran los mensajitos por privado de WhatsApp o por el chat, ¿no? Que uno lo necesita, ese contacto por fuera del Claro, docente. totalmente. Pero bueno, esto pasa también en el aula mismo, digamos. Está el docente que le pone onda, que prepara clase a clase el contenido y ve de qué manera llegar al otro. Y yo lo vi con muchos docentes que realmente la creatividad que utilizaron, porque como vos decís, uno puede tener el pizarrón atrás y hacer la misma clase filmada, o puede servirse de todos los medios que tenemos, ¿no? de tecnología, y se bajaron aplicaciones de todo tipo, hicieron videos con dibujitos,
con quiz de preguntas. La verdad que yo me saco el sombrero frente a esos docentes porque aprendieron un montón en algo que quizá después, volviendo a la presencialidad, no sabemos si va a seguir funcionando o no. Quizás algunas cosas queden. Pero bueno, es algo nuevo que estamos viviendo. Estamos todos ahí intentando acomodarnos. Sí, acomodarnos. Es así. Sí. Bueno, Marina, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente ha sido un placer haber hablado con vos y estaremos atentos a ver cómo nos acomodamos. Para la próxima esperemos estar un poquito más acomodados. Bueno, el placer es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto y bueno, cuando necesiten para hablar de psicología y para pensar la salud de manera integral, no solo la física, sino también la mental, bienvenido sea. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales, Marina? En redes sociales, psi.begonja es mi cuenta, y sino también en mi programa de radio, de Mente Abierta Radio, también subimos contenidos, que los psicólogos también nos virtualizamos un montón y empezamos a hacer videos y cosas, así que ahí me pueden seguir. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, Marina, hasta luego. 13:57, Cris, nos vamos a una pausa cortita, chiquitita. Dale. ¿Te parece? Enseguida volvemos, no te muevas de ahí, ¿eh? Hacete un cafecito, venite, dale. ¿Cómo es posible? En redes sociales, seguinos en @AbigailLasalle y @CrisRomero10. Un Estado que prioriza la salud, estando más que nunca cerca de cada pilarense, más que nunca cerca de quienes trabajan para darle batalla a esta pandemia, más que nunca cerca de quienes lo necesitan, más que nunca